Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Dejaremos este momento en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por este hermoso tiempo el cual usted nos concede, el poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio en el nombre y en el poder de Jesucristo, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo a las profundidades del abismo. Gracias, Señor, te damos. Dejamos este tiempo en sus manos. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título La batalla entre la carne y el espíritu, basados en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13. Y es que a modo de introducción podemos apreciar que desde el principio de la creación del mundo, tanto el bien como el mal se oponen entre sí por el simple hecho de que ambos son muy diferentes en sí mismo. Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando el apóstol Pablo habla en su carta a los romanos, hacéis morir las obras de la carne, esto significa dar por muerto el poder del pecado en nuestras vidas, y eso lo podemos ver también en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por tanto, cuando nosotros como verdaderos creyentes nos consideramos muertos al pecado, podemos del mismo modo rechazar la tentación, porque si recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos apartarnos de todo pecado que nos aleje de Dios y asimismo clavar voluntariamente todos nuestros malos deseos naturales y carnales en la cruz. Del mismo modo, podemos apreciar a la luz de la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, quien da una fuerte advertencia en cuanto a las personas que muchas veces ven a lo bueno como malo y a las cosas malas como buenas, en especial en estos últimos tiempos en el cual la maldad humana está llegando a un punto muy desenfrenado. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, si nosotros como creyentes no tomamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, como nuestra única regla y principio de vida, pronto todas las alternativas morales de la vida misma nos parecerán confusas. Es por esta razón que podemos decir que sin Dios todos vamos directo al fracaso y al sufrimiento. Ahora, si analizamos todo dentro del ámbito espiritual, nos daremos cuenta de que existen dos puntos claves, los cuales caracterizan a la perfección a estos dos polos que se encuentran totalmente opuestos. Por tanto, a continuación podremos apreciar que el bien es representado por el espíritu y el mal es representado por la carne. A continuación, veremos 3 puntos muy importantes sobre la lucha interna, la cual nosotros como creyentes libramos en contra de la carne. Primero, la batalla interna, la carne versus el espíritu. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
La carne con el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, porque tanto el uno como el otro quieren que uno haga lo que ellos quieren, y obviamente que sus deseos se oponen entre sí. Uno como cristiano debiera siempre dejarse guiar por el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque el ocuparse de Él es vida y paz, pues la carne lleva a la muerte, ya que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Segundo, no vivimos según la carne. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9, y nos dice así la palabra del Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tal como nos dice la palabra de Dios, un verdadero cristiano es todo aquel que tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Por tanto, si nosotros hemos tomado la decisión de recibir en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo como el Rey y Señor de nuestras vidas, en ese preciso momento el Espíritu Santo ha entrado a morar en nuestras vidas, y desde ese momento pasamos a ser un verdadero cristiano. Entonces, uno debe tener la seguridad que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo ha prometido. Por tanto, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene solo a través de Él, tal como nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es por ello que a partir del momento en que tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, es allí donde empezamos a actuar bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como podemos ver, el apóstol Pablo divide a todas las personas en dos categorías, los que son de la carne y los que son del Espíritu. En este cuadro, todos deberíamos estar en la primera categoría de los que son de la carne, pero gracias al sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que ahora tenemos vida eterna y abundante con Dios. Por tanto, nosotros, como verdaderos cristianos, no vivimos según la carne, y esto es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tercero, la carne es débil. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 38, y nos dice así la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esta parte podemos ver que nuestro Señor Jesucristo hace una advertencia en cuanto a la carne que es débil. Entonces, es aquí donde podemos ver que el creyente va a ser fuerte mientras éste dependa completamente de Dios, aunque al mismo tiempo podemos ver que también por otra parte es débil, y esto es debido a su propia naturaleza, el cual se encuentra sujeto a las limitaciones de una vida afectada por el pecado. Asimismo, podemos ver que el ser humano se encuentra en la necesidad de oración para que los recursos dados por Dios y el poder divino puedan sostener la fragilidad humana. Es por ello que alcanzamos a ver que hasta en tiempos de grandes aflicciones llegaremos a ser vulnerables a la tentación, aun si tuviéramos un espíritu dispuesto. Por tanto, debemos tener presente que la carne es débil y que, si no somos capaces de dominar la carne, ésta nos dominará
y nos destruirá hasta llevarnos a la muerte, y de esta manera nunca lograremos agradar a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17, y nos dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, en cuanto a la carne, podemos notar que no solo se trata de nuestro cuerpo físico, pues observamos que también incluye nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, porque todas estas se encuentran sujetas igualmente al pecado. Es por esta razón que el apóstol Pablo exclama con mucha frustración y tristeza en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como podemos notar, todos nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío de hacer o deshacer, de seguir o renunciar a todo aquello que queramos, pero, sin embargo, debemos tener presente que sobre toda cosa que hagamos, Dios nos juzgará. Como conclusión, debemos tener presente que, como verdaderos cristianos, tenemos que estar conscientes de que nuestra carne es débil y que, si no permanecemos en la oración y en la meditación de la palabra de Dios de una manera diaria y continua, nuestro espíritu se va a debilitar y en consecuencia seremos un blanco fácil para las huestes espirituales de maldad. Asimismo, como seres humanos todos libramos una batalla interna, es decir, con nuestro espíritu y los deseos de la carne, y esto es algo que puede afectarnos de una manera negativa y en muchas ocasiones hasta hacernos caer. Sin embargo, si nos mantenemos de una manera constante en oración, hallaremos fortaleza y es entonces que podremos superar las limitaciones de la carne gracias a nuestro Señor Jesucristo y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 2 y nos dice así la palabra del Señor: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dios desea que nos acerquemos a Él. Es tiempo de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de velar y estar alertas en todo momento hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Gracias por hacernos ver algunos puntos importantes, oh Dios, que nos ayudarán a crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Que todo lo que hayamos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que pueda echar raíces en nuestras vidas, ayudándonos a crecer y madurar cada día, oh Dios, hasta llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, le amamos con todo nuestro corazón. A usted sea toda la gloria, el poder y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.